Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme. Saludos, José, se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con esta reunión de inversiones. Vamos a ver un poquito sobre... Hoy tenemos noticias. Bueno, esta semana realmente tenemos noticias fuertes. Hablamos principalmente sobre la tasa de paro. Entonces vamos a ver un poquito qué es lo que ha sucedido hace unos minutos. A ver, el día de hoy tenemos tres noticias importantes. La primera noticia se refiere al tema del cambio de empleo no agrícola, que salió en este caso menor a lo esperado, que es una previsión del cambio del empleo agrícola más adelante, que se suele dar los días viernes. En este caso salió negativo, dando como mayor probabilidad que la tasa de paro igual de igual forma va a ser negativa. Eso va a hacer que el dólar americano pierda valor en el tiempo y obviamente los instrumentos van a tener un movimiento un poco más apalancado a la alza, pongámoslo de esa forma, ¿no? Em, Se contrapone con los subsidios de desempleo, aunque son datos importantes, recordemos que los subsidios son datos que salen todos los días jueves y en algunos casos pierde credibilidad. En este caso salieron positivos, dando un resultado como mixto. Sin embargo, creo que el cambio del empleo no agrícola va a afectar mucho más que la tasa de subsidio de desempleo. Después de esto, a las 2 de la tarde tenemos los actas de los miembros de la FOMC y eso involucra indiscutiblemente que el mercado disfruta indiscutiblemente que el mercado de alguna forma va a desarrollar, va a crear un nuevo guión en el tema de inversiones, ¿no? Como les dije, actualmente el mercado se está moviendo muchísimo por geopolítica. De hecho, se tenía una previsión de un mercado completamente técnico. Sin embargo, las últimas declaraciones de ayer y hoy de Donald Trump sobre anexar Groenlandia, incluso amenazar a Canadá con una anexión, incluso Panamá, por la fuerza, eso hace que los mercados de alguna forma tiendan a generar muchísima volatilidad, a tal punto de que, pues, habrán visto en algún punto que los rendimientos en las bolsas europeas se desplomaron, justamente, pues, por esta posible, digamos, problema diplomático que existe, y los rendimientos en las acciones también en los bonos americanos subieron con muchísima fuerza, justamente porque obviamente si es que llega a generar una anexión, que dudo mucho que suceda, pero en el caso de que se genere eso, ¿qué sucede? Obviamente la divisa termina fortaleciéndose, ¿no? Entonces, estos discursos geopolíticos últimamente de Donald Trump han hecho que las carteras de alguna forma generen mucha volatilidad, ¿sí? Entonces, pues no se esperen, no se sorprendan si algunos movimientos, por ejemplo el del euro dólar, cayeron más de la cuenta. Se debe principalmente a estas declaraciones que en efecto no tienen trasfondo porque, insisto, el mercado no va a descontar hasta que exista una real intención, pero como al final termina siendo un discurso de un presidente, genera muchísima volatilidad. Esperemos que con el panorama de la Reserva Federal esto ya se vaya calmando, porque en efecto, pues los discursos en este caso, Donald Trump pueden hacer muchísimo daño a las carteras. En específico, creo que han hecho un poco de daño a la cartera del Nasdaq, del eurodólar, y no solo el eurodólar, sino todos los índices de forma general, el australiano, el canadiense, etcétera, ¿no? Vamos a analizar precisamente el punto técnico para ver a dónde se dirigen esos instrumentos, pero de forma particular lo que les puedo mencionar es que el panorama técnico aún sigue vigente, ¿sí? Solo que hay más volatilidad de la cuenta justamente por esas declaraciones. ¿Cuándo se pueden dar nuevas declaraciones? Es difícil saberlo, ¿sí? Porque se puede programar una rueda de prensa pues, hoy, en este momento, como no se puede hacer.
¿Ok? Entonces, solo tener en cuenta que ese panorama o ese riesgo político que en este momento está haciendo, el mercado de alguna forma está generando dicho eje, ¿no? Bien, entonces, dicho de esta forma, el mercado en teoría debería ser técnico hoy. Debería ser técnico en teoría, pero insisto, va a estar muy sujeto a las declaraciones de Trump. Entonces, sí hay que tener, de alguna forma, hay que tener stop loss y take profits un poco más altos, un poco más separados, porque la volatilidad nos puede jugar en cualquier momento. ¿Cuál es la correlación entre el comportamiento del USD con los índices? Pues es positiva. Si sube el dólar, bueno, depende más bien, ¿sabes? Si es que el dólar sube, en este caso por este fundamental que se refiere principalmente a la anexión, todo gana. Las acciones deberían, en este caso, subir en el largo plazo, pero en el corto plazo caer, porque estamos hablando de un problema, y el dólar debería subir, ¿ya? Pero, por ejemplo, si hablamos de tipos de interés, pues, en el tipo de interés el fundamental cambia. ¿Por qué? Porque ahí, en teoría, el dólar podría o apreciarse o depreciarse dependiendo de cuánto sea la baja del tipo de interés y las acciones tienden a generar un comportamiento alcista. ¿Ya? Entonces, va a depender, o sea, existe una correlación matemática, sí, pero en estos últimos tiempos donde tenemos excesivos fundamentales y riesgos, hasta al menos estos años de presidencia de Trump, van a variar muchísimo los comportamientos. ¿Sí? Pero esa es básicamente la lógica. Hay que verlo por fundamental, por datos fundamentales. En este caso, el fundamental que les estoy explicando es el fundamental del discurso geopolítico de Donald Trump, que es el de anexar básicamente países. Eso hace que las acciones se desplomen, ¿ya? Porque pues ingresas en un conflicto bélico de alguna forma y el dólar termina apreciándose por, en este caso, la posible anexión, pues la divisa termina fortaleciéndose. ¿Ok? Bien, ahora, una vez mencionado esto, nos vamos directamente a la plataforma a revisar un poco qué es lo que se podría esperar de todos los instrumentos. Bien, entonces, para eso, pues, nos dirigimos en este momento. Vamos a la gráfica del euro dólar, que es el que nos topó un stop loss el día de hoy, pero como vuelvo, insisto, yo creo que el mercado aún tendría la pista por tener un impulso alcista. A ver, bueno, primero vamos a empezar desde cero, a hacer este análisis. Déjenme borrar estas líneas como para ir haciéndolas con ustedes. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como ustedes se pueden dar cuenta, un movimiento claramente bajista en el precio. Sí, es claramente bajista este movimiento del precio que ha involucrado que los instrumentos de alguna forma, bueno, en el largo plazo, que la paridad del euro dólar llegue a la paridad 1 a 1 que ya habíamos mencionado con anterioridad. En el año 2020 se rompió la paridad 1 a 1 y se llegó a 0,96. En este periodo se espera un posible reencuentro a esa paridad. Sin embargo, no olvidemos que a pesar de tener una estructura completamente bajista, ha tenido una depreciación básicamente sin movimiento el euro de aproximadamente un 8,5%. Bien, entonces lo que esperábamos nosotros desde el día de ayer era que ya comience la fase correctiva. De hecho, desde el día lunes, los índices, los instrumentos como el australiano, el canadiense, el euro, ya han tenido retrocesos significativos, así que los mercados han generado grandes subas. Ya, ¿cuál ha sido el problema fundamental? Técnicamente debería haber ya subas. Y al día de ayer ya tuvo que haber una suba significativa. Sin embargo, las declaraciones, insisto, de Donald Trump hizo que esto se desplome. Pero algo, digamos, favorable aún para nuestro entorno del mercado es que las posiciones alcistas siguen vigentes, es decir, no se ha roto ninguna estructura. Por eso les digo que solo fue volatilidad lo que vivimos en esta noche del día de ayer y la madrugada del día de hoy. Fue nada más que volatilidad, porque la estructura sigue siendo igual. Miren, rango de divergencia, volumen bajista en ventas y cruce de estocástico, un doble cruce, dando como referencia un movimiento a la alza en el euro dólar. Entonces, en efecto, el precio lo que intenta en este caso es generar un retroceso, es descontar la divergencia, ¿ya? Todo está dado para que el precio comience a descontar. Insisto, las declaraciones nos jugaron en contra por esta mecha. Ahí está la mecha que básicamente nos topó el stop loss. ¿Por qué generaron esta mecha? Pero el panorama técnico sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, si nos vamos a la figura de D1, en la figura de D1 aquí ya podríamos trazar un poquito de canales de inversión. Bien, en la figura diaria podríamos gastar los canales
Y bien, ¿qué es lo que podemos darnos cuenta en estos niveles? Bueno, inicialmente que los mercados, bueno, cuando analizamos en este caso a el euro dólar, estamos analizando indiscutiblemente a la libra, al australiano y al canadiense. Después de todo, estos movimientos están muy correlacionados, ¿sí? Ahora bien, entonces, aquí en el corto plazo se puede ver un poquito cómo los mercados han generado las divergencias del caso, ¿no? Entonces, mire, se puede ver claramente el parámetro de divergencia, el precio, como ustedes pueden darse cuenta, ha generado que los movimientos de los precios han rechazado los niveles bajistas, dando por inaugurado un nuevo ciclo. Entonces, nosotros habíamos ingresado el día de ayer por acá más o menos, esperando que esta divergencia se siga descontando y el mercado llegue hasta estos niveles, que era básicamente la acumulación de acá. Esa era nuestra petición. Sin embargo, las declaraciones hicieron que el mercado genere volatilidad. ¿Cómo estamos tan seguros de que es volatilidad? Por las mechas que está dejando. Si nos vamos a la figura de H4, se puede ver con claridad, ¿ya? Se puede ver con claridad que los precios, como ustedes se pueden percatar, han anticipado una suba. Aquí nosotros ingresamos una caída y aquí tenemos el gran rechazo del nivel, ¿ya? Este es el rechazo que se vivió en el pre-market de la jornada del día de hoy, que básicamente descuenta los movimientos europeos y los movimientos americanos, es decir, explotaron los rendimientos americanos y eso hace que las acciones se pierdan valor en este caso y el dólar americano cree valor, ¿bien? Entonces, eso es lo que sucedió. Sin embargo, insisto, fue un movimiento de volatilidad. Si ustedes se fijan, topó esta zona de liquidez, es decir, extrajo la liquidez de este punto, extrajo la liquidez y luego generó un movimiento a la alza. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos estamos percatando? Que los precios de alguna forma intentan llegar a movimientos alcistas. ¿Ok? Intentan llegar a movimientos alcistas. Ahora bien, si vamos a la gráfica de H1, vamos a encontrar muchísima incertidumbre. ¿Por qué mucha incertidumbre dentro de este aspecto? Porque, bueno, inicialmente aquí tenemos el primer rechazo y ahorita el precio está generando datos mixtos, lo que vimos, ¿no? El dato del empleo. Entonces, como está generando datos mixtos, el mercado comienza a enrangarse justo en este nivel. En el nivel que si nosotros trazamos un punto Fibonacci, es un rechazo del punto 61. Entonces, miren, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Trazamos un Fibonacci para ver hasta dónde podría ir el retroceso. Ya sabemos que va hasta esta zona de liquidez, pero también está topando el punto 61. Entonces, como está topando el punto 61 y en esta zona de liquidez, ¿qué sucede? Que los mercados podrían descontar un movimiento alcista. Es decir, que esto se podría disparar nuevamente hacia los puntos que originalmente dijimos. Es decir, bueno, inicialmente hasta esta figura de liquidez y después debería llegar a una zona superior de liquidez. Eso sucediera si es que el parámetro del euro dólar fuera normal, ya es decir, fuera técnico o, bueno, se moviera incluso por datos económicos. Bien, pero como se está moviendo por datos sociopolíticos, es complicado saber hasta dónde puede ir la curva de la volatilidad. Al final, este tipo de figuras ya serían un poco más fundamentales, pero no fundamentales económicas, sino fundamentales políticas. Es decir, si Donald Trump mañana le dicen algo, subirá o caerá, dependiendo de qué es lo que se puede decir. Eso hace que de alguna forma nuestros instrumentos no sean tan fiables para el swing, al menos en el corto plazo, sino tengamos que coger posiciones un poco más de largo plazo. Ejemplo de una posición de largo plazo. Por ejemplo, podríamos lanzar una cobertura en este nivel con un stop loss por debajo de la zona de las mechas. Ya no podemos colocar, si estuviéramos en un panorama normal, colocaríamos aquí el stop loss. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema? Que puede haber un discurso, tope y suba, que es lo que está haciendo. Entonces, lo ideal sería tener stop loss y take profits un poco más alejados. Es decir, si va a caerse, debería romper toda la figura. Si rompe toda la figura, estamos seguros de que es un cambio de tendencia. Pero si es que no, entonces el mercado lo que va a hacer es una volatilidad, topará la volatilidad y subirá, que es lo que está haciendo en este preciso momento. Ahora, un take profit a mi parecer debería mantenerse el que les acabo de decir hace el día de ayer, que debe ser el dato de acá, es decir, esta acumulación. Esta acumulación tiene que topar. Tienen que topar porque es institucional, los precios, insisto, vienen de una enorme caída, necesitan un retroceso. Entonces la acumulación se rige al 1,05, pongámosle, básicamente. Entonces, podemos hacer una segunda posición, recomiendo un volumen bajo, bien.
Recolumen un volumen muy bajo porque puede existir volatilidad y tratar de tomar toda la tendencia. Después de todo, el mercado ya ha descontado a 61 Fibonacci, ya hizo la primera vela de rechazo. Ya salieron las noticias. Creo yo que hasta que el mercado descuente, mañana hay feriado, por cierto, en Estados Unidos, creo que el mercado mañana sí se va a comportar técnico. Esto seguirá subiendo, subiendo y subiendo. ¿Ok? Entonces, mi petición sería observar esta temporalidad con un volumen bajo, bien, y dejar que esto recorra hasta la zona de liquidez, que es la de acá, 1,05. Y el stop loss debe ser por debajo de la mecha, ¿ya? Si es que llega a romper el punto 100, ahí estamos completamente seguros de que ya hablamos de un cambio de tendencia. ¿Ya? ¿Por qué no colocamos posturas más inferiores? Porque, insisto, un discurso nos podría topar como lo que pasó ahora, topó y luego subió. Y esa no es la idea. ¿Ya? Entonces, como existe volatilidad externa, necesitamos estar un poco más pendientes de las operaciones. Bien, con esta noticia, o con esta posición, tenemos básicamente un parámetro de 1 a 1. Bien, perdón, 2 a 1. Es decir, generamos dobles sobre una medida de riesgo. Les voy a enviar, bien, insisto, si es que desean copiar esta operación en buena hora, pero traten de hacerlo con volúmenes bajos porque estamos viendo una coyuntura un poco más complicada de lo normal. O sea, no es una coyuntura económica normal, es una coyuntura política y eso ya es más complejo porque pueden decir cualquier cosa el día de mañana los gobernadores o los presidentes, ¿no? Bien, entonces voy a enviarles esta señal para que ustedes la tengan. Perfecto, ya muy bien. Muy bien. Entonces ya tenemos la primera postura. Dejémosle que el mercado recorra durante este periodo. Insisto, las noticias ya salieron. De aquí lo único que tenemos son las actas de los miembros de la FOMC, pero al no ser un discurso, el mercado lo va a tomar de alguna forma un poco más tranquilo. Eh, También que tenemos, ¿cómo se llama esto? Ah, la tasa de paro, pero eso es el día viernes. Y mañana tenemos los subsidios de desempleo nuevamente, pero mañana como es feriado en Estados Unidos por la muerte del expresidente, entonces pues el mercado va a estar muy tranquilo. De modo que mi consejo es, dejen la posición, yo diría, veamos qué es lo que pasa el día viernes. El día viernes con la tasa de paro debería tener un explosivo movimiento a la alza, porque ya tenemos el spoiler, pongámoslo así, el cambio de empleo no agrícola negativo. Entonces la tasa de paro debería resultar negativa. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede de todas formas, ¿no? Bien. Vámonos a la gráfica del Nasdaq. Nasdaq también se ve completamente afectado por las declaraciones de Trump, ¿sí? El Nasdaq tenía que tener una postura completamente alcista, como vimos con anterioridad, pero las posturas bélicas de Trump, donde básicamente llegó a afirmar que si es que no quiere un convenio económico Panamá ni Groenlandia, pueden utilizar incluso armas bélicas. Obviamente eso termina desplomando a todas las acciones, ¿no? Sin embargo, el desplome de las acciones no fue tan fuerte como el de los rendimientos de los bonos. Entonces, como ustedes se pueden fijar, los mercados, ¿qué es lo que hicieron? Básicamente, generaron movimientos de correcciones no relevantes. En el corto plazo se puede ver que hay incluso estructuras un poco más alcistas y esto puede hacer que los mercados comiencen a dispararse. Es decir, que el mercado de alguna forma lo que va a hacer es dispararse a los niveles que habíamos mencionado con anterioridad. Ahora mismo estamos en franco retroceso. Sin embargo, insisto, son solo declaraciones, es decir, aún no hay un intento serio de vivir lo que se está viviendo, ¿no? Entonces, el mercado sí que ha generado gran polémica en las acciones, en el dólar, en todo, pero aún no tenemos seriedad, pongámoslo así, en ese asunto. De modo que así como las acciones se desplomaron, el panorama técnico sigue siendo el mismo, sigue siendo un parámetro alcista. Bien. Entonces, bueno, en las acciones sí que estamos muy lejos del stop loss, entonces hay que dejar que esto simplemente recorra.
simplemente recorre. Las acciones siguen siendo alcistas, el panorama del Nasdaq debería seguir siendo alcista. No creo que tenga, pongámoslo así, un sentido que el mercado de alguna forma intente tener algún movimiento extra, para nada. Yo creo más bien que es momento de que las acciones comiencen a repuntarse. Ahora bien, sugerencia, pues desde mi parecer no deberíamos lanzar un reingreso, creería que eso es un graso error, no debemos lanzar un reingreso. Esto principalmente que obviamente el reingreso de los precios podría significar, esta parte es importante, una doble medida de riesgo. Después de todo, no estamos tan alejados del punto de entrada, ¿no? O sea, sí que se genera volatilidad, pero no estamos tampoco tan alejados del punto de entrada. Entonces, no aconsejaría yo lanzar al menos una previsión. Bien, entonces vamos a dejar que esto recorra de forma peculiar, como pues hemos mencionado con anterioridad. Bien. Entonces, Nasdaq, movimiento aún en compra, insisto, esto es volatilidad de las declaraciones bélicas de Trump, pero el mercado aún continúa con su figura alcista. ¿Cuándo podemos interpretar que esto se puede desplomar? Obviamente cuando rompa la estructura. Cuando rompa esta estructura y tope el stop loss, porque aquí si colocamos el stop loss súper lejano, aquí sí podríamos decir que se fue. Y ya no hablamos de una caída normal. Estamos hablando de que el mercado va a cambiar de tendencia, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿bien? De momento aún no es, a mi parecer, pues aún tiempo, por decirlo así, para dar dichas conclusiones. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Pero insisto, todos los parámetros técnicos que hemos visto siguen siendo igual de técnicos. Lo que ha variado es la volatilidad de hoy en la noche y en la madrugada en la Unión, en la sesión europea. Bien. Oro, sabemos que aún no hemos ingresado en el oro, pero recordarán que yo les decía el día de ayer que si ustedes quieren hacer scalping, intenten comprar, ¿ya? Y en efecto, ¿no? O sea, las posturas son alcistas en el corto plazo, sin embargo, la estructura del oro yo recomiendo no ingresar aún. Como pueden ver, es extremadamente volátil. O sea, miren, una cosa es el euro y todo lo demás, ¿no? Pero miren el oro, o sea, el oro no se queda atrás. Mire, ha tenido movimientos claramente volátiles. Por un lado ha subido, generando grandes mechas con el gap, luego sube, luego nuevamente gap, caída, luego sube, luego otra vez caída y luego vuelve a subir. O sea, no tiene ningún sentido. Por eso les decía que de momento, hasta no tener una buena paridad, sí sería bueno alejarnos de la gráfica del oro, ¿sí? Al menos hasta que encontremos puntos máximos y mínimos, que es lo que son de aquí, ¿no? Pues es un punto máximo y el de acá es un mínimo. Cuando encontremos estos puntos máximos y mínimos, creo yo que es un buen punto, por decirlo así, para poder y continuar trabajando, ¿sí? Pero mientras tanto, no. No es una buena idea ingresar, no es una buena idea ingresar ni en compra ni en venta. Ayer había compra, hoy ya no hay, en el precio. Puede suceder cualquier cosa. Vemos igual, no se olviden, el riesgo en el oro es mucho más elevado que en otros instrumentos. La gráfica de riesgo en el oro es mucho más elevada que en otros instrumentos. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es lo que termina sucediendo básicamente en estos puntos. Insisto, no traten de no ingresar en oro, está extremadamente volátil. Puede ser la antesala de que va a subir el euro, el australiano y el canadiense. Puede ser, sí, pero está tan volátil que incluso podría ser una mecha. Entonces, para evitar ese tipo de riesgos, lo mejor es no ingresar. Al menos hasta tener una postura clara de hacia dónde va el precio. ¿Ok? Entonces, cero ingresos aún en el oro. Vámonos a la gráfica del Bitcoin. A ver, como les decía el día de ayer, cuidado con Bitcoin. Bitcoin, después de los $100,000, iba a generar gran volatilidad, es decir, movimientos al alza, movimientos a la venta, que iban a ser bastante, que iba a ser muy dificultoso el ingreso. Actualmente el precio de Bitcoin se encuentra en una línea promedio. Si fuéramos scalpers, ese es un punto de compra, el que estamos viendo ahorita. Ese es un punto clarísimo de compra. Porque básicamente lo que estamos viviendo, aquí les voy a detallar, es punto máximo, punto mínimo y punto promedio, ¿ya? Entonces, esa es la estructura de cualquier precio, como una banda de Bollinger, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Va al máximo, va al mínimo, ¿ya? Pero primero pasa por el intermedio. Si es que lo rompe, va al máximo. Si es que no lo rompe, rebota. Ustedes se fijarán que eso es lo que está haciendo el Bitcoin. Miren, va máximo, intermedio, rebota. Sube, rebota. ¿Sí ven? Todo el tiempo.
ahora mismo, va a máximos, está en el medio. ¿Qué podría pasar? Un rebote. Ese rebote podría darse acá, subiría, ¿ya? Y si es que no rebota, se va al mínimo, que el mínimo será en los 90.000. ¿Ya? Entonces, yo creo que estamos en una paridad más alcista, en este momento sí, en el Bitcoin. Pero, como vuelvo, insisto, yo al menos no aconsejo invertir en este instrumento. No es buena idea invertir en Bitcoin de momento. Como les dije, nuestra visión debe ser una visión más bajista en el Bitcoin, ¿ya? Pero de largo plazo. Esperar que el Bitcoin intente llegar a niveles superiores va a ser una buena propuesta para nosotros ingresar en el instrumento. Mientras tanto, solo estamos viviendo la volatilidad de corto plazo y no es muy sabio ingresar en contra de la tendencia, por decirlo así. Entonces, vamos a aguardar un poquito a ver qué termina de suceder con estos movimientos, ¿vale? Bien, eso referente a la gráfica de Bitcoin. Entonces, insisto, Bitcoin podría haber un movimiento en compra si son scalpers o incluso un day trading aquí en compra, sí existe, pero no es buena idea, a mi parecer, porque necesitamos encontrar la estructura bajista y aún no nos ha dado eso el Bitcoin, entonces tenemos que esperar. ¿Ok? Bien. Sí, veo que se ha disparado el euro. Déjenme regresar. Sí, parece que se está disparando el euro. Sí, aparentemente las nóminas no agrícolas están haciendo efecto, se está disparando el euro. No es suficiente, insisto, nuestra postura es hasta llegar a los 1,05. El 1,05 tiene que llegar. Bien, ahora mismo está rompiendo el parámetro del 61 Fibonacci y ustedes saben cómo se mueve esto, ¿no? Es en escaleras. 61, 50, 38, 23, 0. Como no hay noticias, se va a mover así lentito, 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 pero va a terminar moviéndose. Entonces, relajados, el precio va a seguir moviéndose, pero hay que tener mucho cuidado en estas estructuras, ¿ok? Bien, entonces déjale nomás que recorra. Se disparó, pero aún no lo suficiente para mantener una tendencia. Entonces sí, hay que esperar. Hay que esperar la nueva estructura de la vela de H4. Bien, vámonos en este caso a el petróleo. El petróleo, bueno, el petróleo ha quedado en stand-by. Ayer les había mencionado que la posibilidad del crudo de generar una venta sigue dando los mismos parámetros o las mismas señales de venta, ¿no? Entonces, miren, ¿qué tenemos? Movimientos divergentes, claramente divergentes, cruces de estocástico, volumen a la baja. Esto se va a desplomar. Bien. Obviamente no va a desplomarse de la noche a la mañana, por eso les decía que hay que tener muchísima paciencia con este swing porque en efecto los mercados pueden generar una volatilidad que no estamos aún del todo conformes o esperando, ¿no? Entonces, yo aguardaría aún el día de hoy que esto se enrangue, pero va a terminar cayendo. Está entre en el va y viene, ¿no? De querer subir, caer, pero tiene todas las señales bajistas del mundo. Entonces, vamos a esperar a que los precios corrompan estas señales, insisto. Vamos a esperar a que los precios intenten corromper una señal bajista, ¿ok? Y con eso básicamente nosotros ya diríamos que los precios de alguna forma van a intentar generar un parámetro bajista, que es lo que estamos aguardando. Entonces, crudo no se ha movido absolutamente nada. Ayer hubo reservas de petróleo, hoy también hay, pero no hay que preocuparse. No va a haber absolutamente ningún cambio a mi parecer. Hay que tener muchísimo cuidado. Eso sí, con sobreexponerse, ¿no? Es decir, lanzar otra operativa o meterte en el gas natural o en el Brent. No, si ya elegiste petróleo, pues la correlación es lo mismo para todos los instrumentos. Esperar que esto se desplome. Insisto, ya tiene más señales en venta, el precio se ha quedado prácticamente en break-even, es normal en el crudo se mueve muy lento, pero al final termina siendo bastante, digamos que a favor de nuestra tendencia, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que podría llegar a pasar. Bien, vamos en este caso a revisar las divisas complementarias, es decir, australiano, bueno, el yen vamos a revisarlo primero, canadiense y libra, para ver si es que no han perdido la correlación. Primero, el yen japonés, como les había anticipando, el yen se va a abrir paso a una estructura un poco más alcista hasta más o menos por aquí. Recordarán que les dije. Y después de esto les dije que vamos a generar una nueva venta. Sin embargo, se puede ver que en efecto sí se está dando paso a movimientos alcistas, pero miren, está tan lento el mercado, tan débil en el yen japonés, que realmente no tenemos una tendencia clara.
De hecho, yo intuyo que va a haber una caída en el yen en este tiempo, en este momento, en este día, e incluso hasta mañana. Va a haber una caída en el yen y esto va a generar un desplome masivo. Es lo que podría interpretar, ¿ok? Entonces, consejo, no ingresen, insisto, en el corto plazo. El yen es un instrumento altamente volátil, justamente porque se debe a datos fundamentales. Y más bien tratemos de esperar a que el precio suba a un nivel un poquito más arriba y si llega a subir eso, vendemos. Vendemos con toda seguridad a largo plazo, como les dije. Después va a venir la intervención de la banca japonesa y va a tener una caída enorme. Y cada vez el precio se está encontrando a un punto de partida objetivo, ¿no? Insisto y vuelvo y repito, la última intervención de la banca fue justo en este nivel y ya estamos muy cerca. Entonces va a haber una segunda intervención, a ver qué termina de pasar. Ahora sí, vamos a ver los demás instrumentos complementarios. A ver, primero. Dólar australiano. Entonces, dólar australiano, complementario conjuntamente con el euro dólar, sí. También tuvo una apreciación del 1% en esta semana, pero el mercado obviamente la rechazó por las declaraciones de Trump. Entonces, si nos vamos a la figura de H1, el mercado también tiene una postura bajista y con ganas de correlación a la alza, con una corrección. Mismas figuras, si ustedes se observan, misma figura, miren, caída de precio, divergencia, volumen bajista, estocástico en cruce. O sea, todo apunta a que debe alzar. Insisto, la caída que se vivió el día de hoy se debe principalmente a a las declaraciones de Trump. ¿Qué va a pasar? Obviamente va a rechazar el nivel, ¿sí? Porque no va a romper la figura técnica aún. Va a rechazar este nivel y esto se va a disparar de esta forma, es decir, va a subir. ¿Ok? Entonces, en el caso de que no hayan comprado euro dólar, podrían comprar australiano. Se viene el aumento del dólar australiano. Insisto, la gran caída que ya se vivió por las declaraciones se va a opacar. Las nóminas de empleo fueron en contra del dólar. Todo debe generar una suba. Yo no compro porque ya tengo una entrada en euro dólar, ¿sí? Pero aquí en dólar australiano, digamos que de alguna forma es mucho mejor. ¿Por qué es un poco mejor? Porque los instrumentos, si ustedes se fijan, están llegando a paridades un poco menores, es decir, por aquí ya llegó a los mínimos. Entonces, aquí sí que podríamos lanzar uno, bueno, ya no, pero podríamos haber lanzado una operación en compra y por debajo de la mecha, porque la mecha sí puso en congruencia con la mecha anterior, ¿sí? Entonces vamos a ver qué termina de suceder. Pero insisto, tiene mucha precisión a la alza. Creo que las próximas 4 horas de este instrumento va a ser alcista y probablemente esto termine como ayer. O sea, ayer el mercado estaba por aquí más o menos. Ahora se desplomó por las declaraciones. Entonces esto termina subiendo por acá mismo. ¿Ya? Es muy improbable que los mercados rompan la estructura bajista. Es muy improbable. Con eso no quiero decir que no vaya a suceder en algún punto. En algún punto sí. Pero ahora no. Es muy improbable. No hay noticias. Las noticias más fuertes ya pasaron y mañana hay feriado. Entonces no tiene sentido que el instrumento genere volatilidad bajista cuando ya generó esa volatilidad en la mañana. No tiene ningún tipo de sentido. ¿Ok? Entonces, aguardemos, por favor, aguardemos, ¿sí? Que los instrumentos cataloguen aún movimientos técnicos. Bien, vamos al canadiense. El canadiense, como les había anticipado, ayer de hecho les dejé ya marcada esta figura, estaba generando, vamos desde el máximo histórico. Un movimiento que está llegando al máximo histórico, ¿no? Un movimiento que está generando el máximo histórico en el dólar canadiense. Bien, dicho movimiento va a verse truncado y va a darse la vuelta a favor, en este caso, pues, del dólar canadiense. Insisto, mismas señales. Divergencia, estocástico, volumen bajo. Muy voy a gráfico diario y misma figura del Bitcoin, ¿no? Movimientos de máximos y mínimos y línea promedio. Entonces, miren, máximo, mínimo. Si es que rompe, si es que no, rebota. Y así todo el tiempo, ¿no? Ahorita estamos en mínimo y miren, llegamos a la línea promedio, lo que les dije el día de ayer, ¿se acuerdan? Yo les dije, llega a la línea promedio, de hecho dejé una línea amarilla y aquí es nuestro punto de entrada, porque esto tiene la previsión de generar una caída o un rebote, así, ¿ya? Entonces, como ya tenemos el punto de entrada que estamos vigilando, esperando que salga el día de mañana, incluso tenemos 3 velas de rechazo, esto es más que señal de compra, es una señal claramente de venta. Vamos a lanzar una previsión en venta. Ya, este está un poco más sencillo que los otros instrumentos. Nos vamos por acá.
No vamos a poner aquí, es imposible, pero sí vamos a colocar pues por encima del punto mínimo. Y el stop loss por acá. ¿Ya? Listo. Casi tenemos una paridad 3-1. Y bien, ya tenemos la primera previsión. Listo, tenemos la primera previsión. Bien, insisto, va a tener una correlación directa con el euro dólar, ¿sí? Es básicamente la misma inversión. Pero digamos que aquí lo que le favorece es que estén máximos históricos. En cambio, el euro dólar no está en mínimos históricos, solo está en mínimos. Entonces, de alguna forma podría darnos un efecto un poco más fuerte en la venta. Por eso es que nosotros lo lanzamos, ¿sí? Entonces, especial atención, por favor. Veamos cómo desarrolla el instrumento. Y en función de eso, veamos si qué decisión podemos llegar a tomar, ¿ok? Más adelante. Pero de todas formas, insisto, venta. Si es que el mercado rompe la zona de mecha y topa el stop loss, ya no metan venta, porque el mercado lo que va a hacer es llegar otra vez a máximos acá. Y probablemente si es que rompe máximos, va a intentar llegar a las mechas superiores por aquí, estas mechas de acá. Y como les dije, hay que tener un poco de cuidado porque como son máximos históricos, a veces los precios hacen lo que quieren esos niveles. O sea, realmente hacen lo que quieren. Entonces sí hay que tener mucha precaución antes de ingresar en niveles de máximos históricos. En caso de que se lance un stop loss, insisto, no debería haber un reingreso. Sí, no debería haber un reingreso. Dejar que el mercado simplemente desarrolle su figura y listo. ¿Vale? Entonces, ahorita estamos lanzando esta venta porque está justo en niveles que dijimos el día de ayer y también está pues, en el rango medio de volatilidad. ¿Ok? Bien. Y por último, bueno, Libra, eso sí, indiscutiblemente no podemos analizar porque es el mismo instrumento que el euro dólar. O sea, es exactamente lo mismo realmente. O sea, aquí la misma figura del euro dólar tiene la Libra. O sea, no tiene ningún sentido realmente que analicemos la Libra porque es exactamente igual. Entonces, en cortas y breves resúmenes inversionistas. Compra en el Nasdaq, tuvo una caída por las declaraciones de Trump, pero se está recuperando con fortaleza. Va a terminar creciendo. Oro aún no es momento de ingresar, a pesar de que les dije que iba a llegar a 26.60, ha llegado dos veces, pero no es momento de ingresar, tener cuidado. Bitcoin, como les dije, cero ingreso, pero en el caso de que quieran hacer un scalping, valdría la pena, estamos en rangos promedios para lanzar una compra. Euro dólar, sabíamos que estábamos en 61 Fibonacci, hizo una gran mecha de volatilidad. Miren, bueno, eso ahorita me percato, pero ya tenemos una vela de cambio de tendencia aquí, ¿no? Una vela envolvente. Tenemos la envolvencia de la vela, lo que implicaría un cambio de tendencia o un giro a la alza en el euro dólar. Bien. Además, estamos en 61 Fibonacci. Los precios como tal no rompieron. Hay velas de rechazo, hay divergencias. Bueno, hay todo lo que necesitamos para generar un punto al alza. ¿Se va a tardar? Sí, puede tardarse, pero el mercado al final debería generar un impulso alcista. Australiano, igual de alcista que el euro dólar, ha generado el rechazo y va a generar un movimiento al alza. Y en japonés, especial cuidado, está escalando, pero como ustedes se pueden dar cuenta, cada vez sus volúmenes y sus velas son más pequeños. Si ustedes se dan cuenta, son cada vez más pequeños y más pequeños. Entonces vamos a ver qué es lo que podría llegar a pasar. Petróleo intacto, se ha movido centavitos, pero completamente intacto. Aún creemos que el petróleo va a generar el desplome del siglo. O sea, el petróleo se va a caer con fuerza, tiene todas las señales, divergencia, volúmenes, etcétera. Lo único que tenemos que hacer es aguardar. Bien, canadiense, estamos en rangos intermedios, el precio debería desplomar. Si el precio rompe la estructura de rechazo y se va para arriba, el precio se dispara y se va al infinito. Entonces, aquí es el punto donde no debería generar una caída. Entonces, tener cuidado, ¿no? Debería haber un rechazo en este nivel, debería haber un rechazo clave. Y por último, la libra esterlina, no vamos a ingresarle aún en la cartera porque se está haciendo exactamente lo mismo que el euro dólar, pero exactamente lo mismo. Entonces no tiene sentido que analicemos dos veces el euro dólar. ¿Sí? Bien, chicos, vamos a quedar hasta aquí. Vamos a dejar estas posiciones abiertas. Bueno, de hecho, solo se ha cerrado una, que es la del euro dólar, y vamos a ver qué es lo que podría llegar a pasar. ¿Sí? Eso ha sido todo. Les agradezco por su tiempo y a las 2 de la tarde estemos atentos a las actas de los miembros de la FOMC. Si ya puedo descargármela, pues ya las envío para que todos podamos leerlas. ¿Sí? Un fuerte abrazo, cuídense mucho, un buen día, hasta la próxima.